Mensaje del Santo Padre para la jornada 56 de Oración Mundial por las Vocaciones 2019. El lema es la valentía de arriesgar por la promesa de Dios. Queridos hermanos y hermanas, después de haber vivido el pasado octubre la vivaz y fructífera experiencia del sínodo dedicado a los jóvenes, hemos celebrado recientemente la 34 Jornada Mundial de la Juventud en Panamá. Dos grandes eventos que han ayudado a que la Iglesia prestase más atención a la voz del Espíritu y también a la vida de los jóvenes, a sus interrogantes, al cansancio que los sobrecarga y a las esperanzas que albergan. Quisiera retomar lo que compartí con los jóvenes en Panamá para reflexionar en esta Jornada Mundial de Oración por las Vocaciones, sobre cómo la llamada del Señor nos hace portadores de una promesa y, al mismo tiempo, nos pide la valentía de arriesgarnos con Él y por Él. Me gustaría considerar brevemente estos dos aspectos, la promesa y el riesgo, contemplando con vosotros la escena evangélica de la llamada de los primeros discípulos en el lago de Galilea. Marcos 1, del 16 al 20. Dos parejas de hermanos, Simón y Andrés, junto a Santiago y Juan, están haciendo su trabajo diario como pescadores. En este trabajo arduo aprendieron las leyes de la naturaleza y a veces tuvieron que desafiarlas cuando los vientos eran contrarios y las olas sacudían las barcas. En ciertos días la pesca abundante recompensaba el duro esfuerzo, pero otras veces el trabajo de toda una noche no era suficiente para llenar las redes y regresaba a la orilla cansados y decepcionados. Estas son las situaciones ordinarias de la vida, en las que cada uno de nosotros ha de confrontarse con los deseos que lleva en su corazón. Se esfuerza en actividades que confía en que sean fructíferas. Avanza en el mar de muchas posibilidades en busca de la ruta adecuada que pueda satisfacer su sed de felicidad. A veces obtiene una buena pesca, otras veces en cambio hay que armarse de valor para pilotar una barca golpeada por las olas, o hay que lidiar con la frustración de verse con las redes vacías. Como la historia de toda llamada, también en este caso se produce un encuentro. Jesús camina, ve a esos pescadores y se acerca. Así sucedió con la persona con la que elegimos compartir la vida en el matrimonio, o cuando sentimos la fascinación de la vida consagrada. Experimentamos la sorpresa de un encuentro y en aquel momento percibimos la promesa de una alegría capaz de llenar nuestras vidas. Así, aquel día, junto al lago de Galilea, fue al encuentro de aquellos pescadores, rompiendo la parálisis de la normalidad. E inmediatamente les hizo una promesa: os haré pescadores de hombres. La llamada del Señor, por lo tanto, no es una intromisión de Dios en nuestra libertad, no es una jaula o un peso que se nos carga encima. Por el contrario, es la iniciativa amorosa con la que Dios viene a nuestro encuentro y nos invita a entrar en un gran proyecto, en el que quiere que participemos, mostrándonos en el horizonte un mar más amplio que una pesca sobreabundante. El deseo de Dios es que nuestra vida no acabe siendo prisionera de lo obvio, que no se vea arrastrada por la inercia de los hábitos diarios y no quede inerte frente a esas elecciones que podían darle sentido.
El Señor no quiere que nos resignemos a vivir la jornada pensando que, a fin de cuentas, no hay nada por lo que valga la pena comprometerse con pasión y extinguiendo la inquietud interna de buscar nuevas rutas para nuestra navegación. Si alguna vez nos hace experimentar una pesca milagrosa, es porque quiere que descubramos que cada uno de nosotros está llamado de diferentes maneras a algo grande y que la vida no debe quedar atrapada en las redes de lo absurdo y de lo que anestesia el corazón. En definitiva, la vocación es una invitación a no quedarnos en la orilla con las redes en la mano, sino a seguir a Jesús por el camino que ha pensado para nosotros, para nuestra felicidad y para el bien de los que nos rodean. Por supuesto, abrazar esta promesa requiere el valor de arriesgarse a decidir. Los primeros discípulos, sintiéndose llamados por Él a participar en un sueño más grande, inmediatamente dejaron sus redes y lo siguieron. Esto significa que para seguir la llamada del Señor debemos de implicarnos con todo nuestro ser y correr el riesgo de enfrentarnos a un desafío desconocido. Debemos dejar todo lo que nos puede mantener amarrados a nuestra pequeña barca, impidiéndonos tomar una decisión definitiva. Se nos pide esa audacia que nos impulse con fuerza a descubrir el proyecto de Dios que tiene para nuestra vida. En definitiva, cuando estamos en el vasto mar de la vocación, no podemos quedarnos a reparar nuestras redes en la barca que nos da seguridad, sino que debemos fiarnos en la promesa del Señor. Me refiero sobre todo a la llamada a la vida cristiana, que todos recibimos con el bautismo y que nos recuerda que nuestra vida no es fruto de azar, sino del don de ser hijos amados por el Señor, reunidos en la gran familia de la Iglesia. Precisamente en la comunidad eclesial, la existencia cristiana nace y se desarrolla, sobre todo gracias a la liturgia, que nos introduce en la escucha de la palabra de Dios y en la gracia de los sacramentos. Aquí es donde, desde la infancia, somos iniciados en el arte de la oración y del compartir fraterno. La Iglesia es nuestra madre, precisamente porque nos engendra a una nueva vida y nos lleva a Cristo. Por lo tanto, también